Queridos amigos, queridos hermanos, qué gusto poder saludarles una vez más para estudiar la palabra de nuestro Dios. En este programa, Un capítulo, una esperanza, hemos venido estudiando capítulos de la Biblia según revivados por su palabra, en donde encontramos promesas de Dios, palabras maravillosas que nos dan aliento a seguir cada día fortaleciéndonos en la fe. Hoy corresponde el capítulo 35 del segundo libro de Crónicas. Y ayer, en el capítulo anterior, hablábamos acerca de un rey que fue tomado con 8 años para el reinado. Y fue un rey excepcional delante de los ojos de Dios, se preparó, hizo tantas cosas y generó un reavivamiento espiritual muy fuerte en su pueblo y en su persona. Pero hoy vamos a darnos cuenta cómo es que alguien que es utilizado por Dios, que es seleccionado por Dios, que es ungido por Dios, puede llegar a perder de vista el propósito de Dios cuando desatiende la voz de nuestro Señor. Josías en el capítulo 35 nos presenta cómo es que se celebró la Pascua en aquel momento. Y es que el rey Josías celebró una de las mejores Pascuas para el reino de Israel, para el pueblo de Israel. En tan solo nosotros podemos ver en el versículo 7 al 9 y en adelante cómo es que varias personas se unieron para esta Pascua. Aquí el rey Josías dice que dio corderos, cabritos en número de 30,000, 3,000 bueyes y todo era para esta actividad. Y todo provenía de la hacienda del rey, es decir, que el rey había dado todo esto. Pero también él había invitado a aquellos que tenía cercanos a poder entregar, para poder ofrecer, a poder compartir con el pueblo. Porque dice que sus príncipes dieron con liberalidad al pueblo y a los sacerdotes y levitas. Hay profetas que dieron también ovejas, hubieron algunos que dieron 2,600 ovejas y 300 bueyes. Asimismo, nosotros podemos notar a más personas que se unificaron en esta fiesta, en esta celebración tan especial de aquel momento. Era una fiesta maravillosa, porque si se recuerdan ustedes en el capítulo anterior, nosotros notábamos cómo Josías, al encontrar la palabra de Dios que había estado escondida, rasga sus vestidos y decide entregarse a sí mismo y entregar al pueblo a la dirección de la palabra de Dios. Verdaderamente fue un revivamiento espiritual muy fuerte. Y esta es la historia que nos presenta el capítulo 35. Incluso me sorprende y me llama mucho la atención que en los versículos 18 al 19 pareciera presentarnos, pareciera un agradecimiento, pareciera agradecer de cierta manera a Dios, por supuesto, pero al rey Josías por llevar a cabo todo esto, porque dice, no se había celebrado una Pascua como esta. Y también nosotros podemos ver en el versículo 19 que exclama, esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías, como quien dice, el rey dedicó tiempo, el rey lo hizo con la dirección de Dios y se agradece, porque no había habido otra Pascua como esta desde el tiempo del profeta Samuel. Entonces podemos nosotros ver qué tan importante fue este evento y para nosotros pudiera haber terminado este libro, este capítulo en esta victoria. Pero como les decía al principio, cuando perdemos de vista y dejamos de escuchar la voz de Dios, podemos perder la dirección. Y es que nosotros podemos notar en el versículo 20 que después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, es decir, después de que Josías hizo todo lo bueno delante de Dios, que se había dedicado al servicio a la casa de Dios, al pueblo de Dios, vino un rey que venía de Egipto, que era Necao, y subió a hacer guerra contra otra persona que no era Josías. Pero vino Josías y se fue en contra de él. Imagínense ustedes, Josías de 8 años había pedido la dirección de Dios. En su niñez, en su juventud, Dios lo dirigió porque él escuchó su voz. Y podemos notar nosotros que era un rey excepcional. Él no se confundió, se equivocó por ser muy niño, por ser muy joven, pero vemos que no importando la edad, no importando cuántos logros Dios nos haya permitido obtener, si olvidamos de dónde proviene, olvidamos también cuál es la dirección para alcanzar los objetivos.
Y Josías va en contra de este rey. El rey le dice, pero Josías, yo no tengo nada en contra tuya, yo no he venido contra ti. ¿Qué tengo yo contra ti? No vengo hoy a hacer guerra en contra tuya, sino que Dios me ha dicho que me apresure para hacer la guerra que yo tengo en otra dirección, en otro lado. O sea, no era un problema de Josías. Y Dios a través de aquel rey había dado palabras para que Josías se apartara del camino, que fuera prudente, porque eso es lo importante. Ser prudente, pero ser fortalecido en la fe por parte de Dios. No caer en la presunción. Las victorias aseguradas son porque Dios nos las permite, pero para seguir asegurando victorias hay que encomendarnos a Dios y escuchar su voz. Pero Josías lamentablemente olvidó eso en aquel momento. Entonces, el rey todavía le hace la observación. El otro rey, que era Necao, le hace la observación. Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo. No vaya a ser que Él te destruya. Pero Josías como que había ignorado todo esto. Y dice la Biblia que él no se retiró, sino que se disfrazó de alguien más para dar batalla. Entonces cuando él se disfraza, iba a la guerra, los arqueros del otro rey disparan y le dan a Josías. En medio de este capítulo nosotros notamos cómo Josías fue herido. Y en el camino, mientras lo llevaban a otro lugar, porque él había pedido que sus siervos lo sacaran de ese lugar, lo pusieron en un segundo carro que él tenía y lamentablemente falleció. Solo Dios sabe si Josías logró arrepentirse. Pero algo me indica que si no murió en ese instante fue porque tuvo una oportunidad. Pero pareciera una oportunidad que tomó demasiado tarde por haber dejado de escuchar la voz de Dios. Nosotros no podemos definir Josías se fue al cielo o no, o Josías se va a ir al cielo o no, porque eso no nos corresponde. Nos corresponde a nosotros preocuparnos con estos ejemplos de si estamos escuchando la voz de Dios en nuestra vida. No dejemos de desatender ese llamado de parte de Dios, porque Josías murió. Y sí es cierto, hizo grandes cosas. Incluso cuando murió el pueblo guardó luto, hizo varios homenajes a él, guardaron su memoria, hubieron cantos de tristeza, hubieron lamentaciones, hubo un escrito para Josías, pero por sobre todas las cosas, en la Biblia todo esto se nos deja como ejemplo. Podemos haber alcanzado tantas victorias, pero nada nos asegura hacerlo por nuestra cuenta, porque si nosotros nos apartamos de Dios, estamos destinados a la derrota. Josías fue un gran rey y no lo dudamos, pero que no nos pase que por creer que la victoria está asegurada siempre dejemos de escuchar la voz de Dios. Que este mensaje quede en nuestros corazones. Es mi mayor deseo y antes de despedirnos quisiera poder orar y que ustedes nos acompañaran. Oremos. Querido Dios, te agradezco por el estudio de tu palabra. Te agradezco porque en ella, en la Biblia, encontramos nosotros verdades presentes y futuras y ejemplos que han pasado para que hoy al aplicarlos a nuestra vida tengamos un camino que seguir, tengamos una esperanza y tengamos la fe en el Dios en el que podemos confiar por sobre todas las cosas. Señor, ayúdanos a ser fortalecidos y que cada día aprendamos a depender de ti y que tu voz sea la que nos dirija. Gracias por nuestra vida, gracias por tu amor. Te lo pido y agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Tengan ustedes un excelente día.